Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Aquí Ahora el podcast. Espero que disfruten de esta información valiosísima y sobre todo que recuerden suscribirse para que nuestra comunidad crezca cada día más y compartir esta información. Hoy vamos a hablar de nutrición, de emociones, pero lo vamos a hacer con las profesionales, con las que saben de esto. Bienvenida María del Mar y bienvenida Daniela, ¿cómo están? Maravillosa, la profe. Ella me sigue diciendo Y profe. eternamente será así. Eternamente seré su profe, no sé, ya no lo podemos cambiar, ya quedó así como la Así es. profe. Me llama muchísimo la atención este tema de la nutrición con este sentido relacionado con las emociones y como dos profesionales de diferentes ramas, bueno, pero con un mismo fin, se reunieron para brindar información valiosísima. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, eso fue un proceso que todavía estamos como conectando en qué momento específico nace, ¿no? Pero hace aproximadamente unos 3 años y medio, como terapeuta emocional, siempre he organizado actividades, eventos, talleres, conversatorios, e invité a Daniela, que es pareja de un gran amigo mío. Y hicimos un conversatorio bien chévere sobre alimentación consciente. Ese fue Ok, como el primer paso, el primer momento. Más adelante, pues fuimos conversando y actualmente compartimos mucho tiempo y empezamos como a unir, bueno, mira, pero es que este tema lo podemos unir con esto, ¿y qué podemos hacer juntas y de qué forma podemos conectar? Y bueno, en el campo de las emociones, evidentemente, en su amplitud, en sí. ese universo enorme de nuestras emociones, la nutrición es clave, fundamental y viceversa, ¿ok? Ujú. Entonces están íntimamente relacionadas y logramos conectar y creamos un proyecto que se llama Nutrición con Sentido, ¿ok? Es un proyecto de educación nutricional y emocional para Bien. enseñarle a las personas a educar de forma preventiva para que puedan tener conciencia de los hábitos saludables en cuanto a la alimentación son garantía de la salud, ¿ok? Bien, Entonces, bien. básicamente, pues así es que surge Nutrición con Sentido. Fíjate que este es un tema muy delicado. Nosotros todos estamos sumergidos en esta onda de somos antes y después de la pandemia. Y Totalmente. sabemos que la pandemia despertó en todos nosotros esa necesidad de autocuidado, esa necesidad de buscar el equilibrio, de que no me enfermara y que no tuviese como las condiciones para luchar con ese virus. Y definitivamente, pues, comenzamos a buscar en las redes y toda la información, muy bueno para unas cosas, pero sé que para otras no tanto. Correcto. Estamos siempre buscando el peso perfecto, estamos buscando sentirnos bien, pero no sabemos cómo comenzar. Y está muy relacionada, siempre se ha dicho que está como muy relacionada la parte emocional con la parte nutricional. ¿Por qué? Totalmente. Hay algo que está muy en boga que es el eje intestino-cerebro. Ok, Entonces, por ejemplo, a nivel intestinal podemos sintetizar neurotransmisores que son los responsables de la alegría. Por ejemplo, podemos secretar dopamina, serotonina, entre otros. Entonces, si no tenemos una alimentación adecuada que vaya, dice una paciente, la paciente le llama a los bichitos, que alimente a los bichitos que tenemos en el intestino, no vamos a tener felicidad, no vamos a tener una buena calidad de vida. Entonces, en este sistema microbiota, es intestino-cerebro, es donde nos anclamos nutrición y emociones, y es muy importante desde el momento de que de que una persona planifica el embarazo, de que una pareja ok. planifica el embarazo, desde allí tenemos que empezar a cuidarnos, no buscando la perfección, porque allí es donde está el Sí, punto y allí es donde las personas pueden crear trastornos de la conducta alimentaria, se puede ir hacia otro lado. Hay ahorita como mucho perfeccionismo y no se trata de eso, se trata de poder alimentarnos, de poder disfrutar, de que la alimentación es un cumpleaños, es un bautizo, es un matrimonio. En la comida siempre hay disfrute, entonces no es como que hay alimentos buenos y hay alimentos malos. claro. Correcto. Los alimentos son alimentos. Entonces lo que tenemos que hacer es que sí, de acuerdo a tus necesidades o a tu situación, van a haber alimentos que se deben usar estratégicamente en poca cantidad o en grande cantidad de acuerdo a tu situación. Si eres deportista, los carbohidratos van a jugar un Claro, papel Totalmente necesario. importante y así. Pero si estás
tratando de bajar de peso. Si tienes un problema metabólico, bueno, vamos a regularlo y vamos a elegir los que son mejores para ti, pero no caer en ese perfeccionismo en donde no puedo comer, donde empiezan a contar kilocalorías, donde si me como algo más tengo que Sí, durar una hora más en el gimnasio, porque allí ya hay un desenfoque total y ya allí ya no hay nutrición, ya ahí realmente no funciona. Entonces, si tú vas a un cumpleaños, disfruta tu cumpleaños, elige, pero no es el uso, sino el abuso de las cosas. Entonces claro. necesitamos siempre una alimentación consciente, que fue el primer taller que hicimos, Ujú. y de allí empezamos a alimentar bien a la microbiota y en ese sentido tenemos también una mejor salud mental. Así es. Sí, cuando estamos hablando acerca de esta salud, de esta alimentación consciente, nos damos cuenta de que efectivamente las redes sociales nos juegan un papel importantísimo, a veces positivamente y a veces negativamente. Vemos estereotipos en las redes sociales donde decimos, wow, o sea, yo quiero estar como él, como ella, qué debo hacer. Los chicos entonces Ujú. desde muy temprana edad, como no tienen esa madurez para diferenciar, para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, Claro. entonces nos sometemos a unas dietas restrictivas que cuando nos damos cuenta generan algún tipo de trastorno y esos chicos lo van haciendo a su manera. Nosotros como padres muchas veces los dejamos y, no, es que está yendo al gimnasio, no, es que está con los amigos, está haciendo una dieta porque se van a poner fitness, ese es el cuento Ujú. ahora. Sí. Qué importante es saber cómo alimentarse y sobre todo ir de la mano del bienestar, del equilibrio y sobre todo de la paz, digo yo. O sea, que yo esté en paz con lo que yo soy, con los alimentos que consumo, cuáles son los que deben ser, cuáles no deberían ser, qué efecto hacen en mi organismo. Sí, por supuesto. Para lograr ese equilibrio, yo me atrevería a decir, porque es precisamente el propósito de nuestro proyecto, es ese equipo interdisciplinario, ¿ok? Ok. No es una sola fórmula ni una sola forma, porque cada individuo es distinto. Y la realidad biológica, hormonal, metabólica de cada ser humano es diferente. Entonces en casa estamos como normalizando mucho, porque es que antes de llegar a como los estereotipos de las redes Ujú. sociales, Claro. está el mismo estereotipo familiar. Y es algo en lo que Sí. queremos nosotras como proyectar bastante esta información de cómo las abuelas, las mamás inciden tanto en la formación de los hábitos alimenticios. Entonces desde pequeñitos podemos estar viendo que hay niños que están en sobrepeso, pero de repente las mamás, las abuelas dicen, qué lindo los cacheticos, está gordito, entre más coma, mejor. Y desde allí estamos forjando algunos hábitos y conductas que no son saludables Ujú. y los normalizamos, ¿ok? Entonces, parte de nuestro contenido está enfocado precisamente en esto, que antes de solamente hablar de la red social, de cómo nos está condicionando en términos de alimentación y todos los demás, pero nos enfocamos en alimentación, es importante el núcleo familiar, ¿ok? Ok. Entonces, cuando tú logras identificar, y nos vamos netamente al área emocional, cuando tú logras identificar cuál es tu contexto familiar, cuáles son tus patrones y tus hábitos, tú puedes saber cuáles tienes que transformar. Porque puedes utilizar todas las dietas que puedan existir y probablemente no te van a hacer efecto o van a ser como por temporadas, por ciclos y vas a nuevamente a reincidir. Pero existe el hambre emocional, por ejemplo. Entonces ahí es un tipo de hambre que suele ser como lo que tapa o lo que disimula y enmascara una tristeza, un duelo, una frustración, una ira, abusos, maltratos. ¿Por Sí, qué son comes? demasiadas cosas, ajá. Entonces Como en drenando. terapia, exactamente. Entonces comemos por ansiedad, por estrés, porque nuestro cerebro es perfecto y nos protege. Es como un guerrero que nos está cuidando y cuando nos baja la energía, entonces inmediatamente él busca los mecanismos para inyectarme nuevamente energía, Ujú. dopamina, y lo busca con los alimentos. Y si solemos tener los atracones, eso ya es un Mm. campo bastante profundo y amplio, y los silenciamos y los normalizamos porque queremos comer algo rico, porque nos produce placer en el momento, pero realmente nos está generando una adicción. Entonces, fíjate, todo esto entra en el contexto del Ujú. individuo. Y es importante en terapia, en este equipo interdisciplinario, poder deducir qué es lo que está realmente llevando a que la persona tenga hábitos no saludables en su alimentación.
¿ok? Ok. Por eso es tan importante. Y por supuesto, lo que se está consumiendo en redes sociales está creando, arraigando aún más estos malos hábitos. Sí, unos Porque es que estereotipos ahí. copiamos muchísimas cosas. Es un tema muy grande, pero yo definitivamente creo que el hecho de que ustedes se hayan unido como equipo y que estén en búsqueda de ese bienestar, que realmente eso es lo que se busca, el bienestar, y que la persona pueda saber qué es lo que debe consumir, qué es lo que no debería consumir, cómo esas emociones que a veces yo no saco, no expreso, generan en mí a veces una retención de no poder, de líquido, o no poder bajar de peso, o, ¿por qué no querer comer? ¿Sí? También Correcto. están ellos. Está Por la otra ejemplo, cara de la moneda. desde el punto de vista nutricional, me voy a enfocar desde el inicio, porque todo el patrón alimentario empieza desde que nacemos, vamos con la lactancia materna, luego viene la alimentación complementaria, que allí es donde inicia todo. Los patrones, ¿cuáles van a ser? Normalmente colocamos que si verduritas, la proteína, pero los vegetales como tal no es algo que se inculque, no es como que el niño se coma solo su tomate, que se coma sus hojitas de lechuga, que se coma sus pimentones Bueno, en en esta tiras. cultura venezolana, latinoamericana, poco. Exactamente, acá no está. Entonces allí esos son unos de los principales alimentos que necesitamos en toda la etapa de la vida, empezando porque primero tienen fibra y la fibra va a ser esa prebiota que nos va a ayudar con la probiota. Entonces ya Claro. por allí, indiscutiblemente, vegetales en todas sus presentaciones, asados, al horno, crudos, guisados, licuados, como tú lo prefieras, por lo menos empezarlos a incluir, son indispensables. Segundo, la proteína. La proteína no la podemos endiosar tampoco. ¿Por Sí, porque todo qué? el mundo es que tiene que consumir mucha proteína, la proteína por encima de todo. No funciona así. Y dígame, si tuviéramos aquí un nefrólogo, estarían totalmente de acuerdo conmigo. Así La es. proteína y todos los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, se necesitan todos en cierta cantidad. Normalmente el carbohidrato siempre forma 60%, proteína 15, 20, 25 y lo que nos queda de grasa, posiblemente el 25 al 35%. Los necesitamos a los tres. Normalmente nos olvidamos de las grasas saludables, que son extremadamente importantes porque nos ayudan con la salud hormonal, ya que muchas hormonas son esteroideas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en la edad de adolescencia y llegamos a empezar a tener un cierto trastorno en la conducta alimentaria, los muchachos lo primero que hacen es que quitan la grasa. Y, por ejemplo, he tenido pacientes, mujeres, que ya no les llega la menstruación. Ay, sí, Porque eso es que está tienen, relacionado también con... Totalmente. por supuesto, porque no tienen la energía y el cuerpo necesita sintetizar. Es como hacer una casa. Si yo te digo vamos a hacer una casa y solamente te doy cabillas y arena, No, tú Exacto. necesitas el cemento, cemento, el personal, los claro. ladrillos, necesitas todo y el cuerpo necesita todos los macronutrientes, vitaminas y minerales para poder construir ese edificio. Entonces, desde ese momento, por ejemplo, las grasas, que es la primera que satanizan los muchachos, y los carbohidratos. Entonces empieza a haber algo que le llamamos glucifobia o carbofobia, que es que simplemente tú les dices, mire, vamos a armar un plato como debe ser, vas a colocar una papa o aquí vas a colocar un arroz o vas a colocar pasta. No. Y se aprenden a contar calorías de una forma tan increíble que Sí. parecen la tabla de alimentos ahí en vivo y uno tiene que hacer magia para poderles enseñar. Entonces, en ese momento que Como dicen que el arroz está prohibido, que eso no se Es puede correcto, consumir. sí. eso no tiene ninguna razón de ser. Si nos vamos a la historia y lo vemos un poco desde atrás, en los años 50, de los años 50 hacia atrás, no habían los problemas que tenemos de las enfermedades actuales crónico-metabólicas. Y el arroz existía, la papa Sí, existía, claro. la yuca existía, que no teníamos los ultraprocesados. Exactamente. Y allí es donde vamos. Allí ellos entran, no los podemos contar como una alimentación natural, real, pues todos son reales. Había una profesora que decía, bueno, ellos tampoco es como que el resto de alimentos no es que sean como emoticones o surrealistas, Sí, claro, son todo. alimentos, porque estamos hablando de alimentación real. Todo es real, solo que uno es natural y el otro digamos que es procesado y está lo ultraprocesado. Y el Ok. problema está en lo ultraprocesado. Por ejemplo, yo he tenido pacientes de 2 años
que tienen de almuerzo y de cena un vaso de Coca-Cola en la mesa. Ay, Dios. Entonces, una niña de 2 años con 23 kilos, cuando de 2 años deben de pesar 12. Entonces, de 12 a 22, 24, Claro. entonces ya No, pesa el no, doble. Es como decir que yo ahorita estuviera claro. pesando 140. Y el problema está en lo que acaba de decir María del Mar, el tema familiar, cómo es el núcleo, cuáles son los patrones. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué debemos comer? Sin duda alguna, vegetales. Los vegetales siempre tienen que ocupar por lo menos la mitad del plato. Grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, frutos secos. Lastimosamente, acá en este lado del planeta son caros. Y a Sí, claro, veces, claro. por ejemplo, yo que me manejo también en el sector público, pues como le digo yo a una mamá que compre nueces, almendras, pistachos, es imposible. Pero bueno, vamos a colocar, aprovechar la época del aguacate. Ah, ya te iba a decir, el aguacate. Exactamente, aprovechemos la época del aguacate, aprovechemos la yemita del huevo. Si hay alguna posibilidad de que una mamá pueda comprar un aceite de oliva, pues vamos a incorporarlo también. Las semillas, en el caso de las semillas son más económicas. Tenemos linaza, chía, jonjolí. La linaza es más económica y es rica en omega 3. Nosotros tampoco somos tan consumidores de pescados No. y necesitamos el omega 3 para poder también, por ejemplo, memorizar mejor, pensar mejor, tener una salud antiinflamatoria Claro. mejor. Entonces, bueno, no podemos comprar pescado, vamos a comprar linaza. Tenemos las sardinas, hablando de una forma económica para poder cubrir este macronutriente. Entonces ya tenemos vegetales, tenemos las grasas, tenemos los carbohidratos que sí los necesitamos, sobre todo si estamos en el periodo de crecimiento, preescolares, escolares, adolescentes. Mantener un adolescente es, Dios mío santo, cuesta Dios y su ayuda. Y más si es deportista. Si es deportista, hay que tener No, 2 eso es neveras en la increíble. casa, Ajá. para la familia y para el muchacho. Es Dígame verdad. si es varón. Increíble los varones como Ujú. En necesitan esa consumir. Claro, lo que época, pasa es que están precisamente en un proceso de desarrollo, que no solamente es el de las tallas, es interno, Ay, es sí. neurológico, está en proceso la formación de esa corteza prefrontal y requiere de mucha energía. Y cuando no se alimentan bien, porque tenemos en la adolescencia, por desconocimiento, los horarios, la salud del sueño, entonces no cuidamos las horas del descanso. Puede un adolescente dormir 3 horas cada 48 horas o puede dormir 14 horas continuas. O sea, dependiendo de qué haga, cuáles son sus hábitos, ¿no? Sí, claro. Y esto altera mucho ese proceso de desarrollo. Entonces, cuando se saltan comidas, al despertar, tienen el triple del hambre. Entonces, ahí es donde acuden a la Sí. nevera, abren y en un Los- momentico ese mercado se baja. Sí, Pero sí, es sí. un proceso que forma parte del desarrollo y si los padres no están preparados, si no investigan, si no se dejan guiar por el pediatra, que es algo que nosotros promocionamos mucho, por favor, atención, a cuando el pediatra te dice, el niño, porque ya ha pasado en la experiencia de la consulta de Daniela como nutricionista, les hace el llamado de atención a los padres, mira, una alarma, el niño tiene sobrepeso, segunda alarma, el niño tiene sobrepeso y no acuden al nutricionista. Entonces ya más adelante es muy difícil corregir porque no se creó el hábito desde el principio. Claro. Entonces el llamado de atención es a que los papás también tengan esta información, son los primeros que tienen que tener la información, porque son los que compran la comida, son los que invitan a la salida, son los que dan el dinero para que, bueno, salga con los amigos. Entonces, crear conciencia en el núcleo familiar es súper importante para que en el resto de los contextos ellos puedan tener herramientas y sepan a qué decir que sí, a qué decir que no, y que principalmente, lo mencionaba Daniela también hace rato, cuando incumplimos cierta pauta que nos planteamos, que no exista la culpa y el remordimiento por lo que se consumió, no hay elementos malos ni buenos, sino que, ¿qué voy a hacer entonces ahora para castigarme? Es lo que suele pensar siempre las Ay, personas. sí. Me comí este pequeñito, me comí este Mañana no helado. como. Exacto. Es terrible porque el atracón se triplica la necesidad del cuerpo y del organismo de recibir ese alimento. Entonces, educación en casa es primordial para que podamos evitar, de forma preventiva, evitar trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y qué vamos a esperar de este equipo tan maravilloso que se ha formado en pro del bienestar? Tantas cosas. Sí, yo sé que están ahorita
en esto de la creación de qué hacer, a quién llegar, pero que me parece que este espacio que ustedes han creado es tan importante porque, por ejemplo, lo que hablábamos de las redes sociales, la parte social también como tal, la parte social llámese el colegio, el trabajo, hasta la familia, porque a veces las familias son las principales personas que generan en los niños o en los adolescentes aprensiones, que no, que me está diciendo que estoy gordo, entonces no voy a comer, tengo entonces un proceso ahí, un trastorno alimenticio, o al contrario, siempre me dicen que estoy flaca, me ponen un sobrenombre, tantas cosas que a veces lo hacemos por falta de conocimiento. Así es. Bueno, queremos llegar a diferentes espacios. El primero es, evidentemente, la consulta interdisciplinaria para las personas que ya tienen la necesidad de acudir. Ok, Pero en segunda instancia está la formación en colegios muy desde bien. preescolar. Queremos llegar a todos esos espacios, ya está estructurado todo ese proyecto, pero queremos que empiece el nuevo año escolar para poder llevarlo a cabo. El tercer espacio son talleres, eventos, charlas, ¿ok? Conversatorios. De hecho, ya tenemos varias invitaciones donde vamos a participar en entornos de neurodivergencia, súper Eso es importante. importante ese tema. Sí, tenemos próximamente entre la En semana mayo. final de abril y mayo, tenemos conferencias que vamos Ok. a estar llevando a cabo desde Nutrición con Sentido, ¿no? También tenemos espacios como el evento del Mujer Power Fest, que será Ajá. en junio, y precisamente este evento tiene como propósito la educación nutricional en nuestro estado. Cuando se enteren de cuál es la estructura y la dinámica que vamos a tener, yo sé que muchísima gente va a participar, porque esto más que Mm. ser un evento social, va a ser un evento que va a llenar corazones y que va a otorgar beneficencia a una institución en específico, Ay, qué que es donde bonito. nosotras Tiene con estamos propósito, van con trabajando. propósito Sí. también, aparte del Totalmente. propósito general con la comunidad. Así es. Entonces, esta idea que surge, bueno, Daniela como nutricionista va a formar parte del grupo de ponentes de este evento, pero pues la Mm. organización está a cargo de Ligia Picado y mi Oh, persona, claro. María Mar Cuenca. Y Ligia tuvo cuando me dijo, bueno, mira, vamos a conectar esto que tú estás haciendo con el evento y de qué forma podemos articular, se encendió la chispa, dijo, vamos a trabajar con este propósito. Qué Y bien. tenemos la institución con la que vamos a trabajar, entonces ese va a ser un proyecto hermoso que próximamente se van a estar enterando y obviamente, así como en la primera Ujú. edición, usted va a estar allí Ay, qué presente. lindo. Ese evento es maravilloso. Se siente allá una energía de las mujeres, de primero mujeres que están buscando cómo hacer Ujú. tantas cosas, pero que no encuentran como la guía, no encuentran como el espacio. Pero aquí en San Cristóbal nos hemos destacado ahora porque estamos creando espacios para eso. Se está uniendo gente maravillosa, especialista, que comparte sus conocimientos en pro, por supuesto, de la comunidad, que definitivamente tiene que ser así, o Es sea, que, ir con un fin. Es así. Ujú. por ejemplo, yo tengo estudios en salud pública Ok, y a mí me gusta mucho el tema de eso de estar creando programas y el programa Ujú. es para prevención. claro. Lastimosamente aquí no tenemos esa cultura. Aquí la cultura es ya de vamos a curar porque tenemos una Ujú. patología de base. Sin embargo, vamos a hacer maravillas para que Claro, la salud claro. pública, las personas, la comunidad en general, se den cuenta de que es mejor prevenir Claro, por que curar supuesto. y es más fácil prevenir. Entonces Ujú. estamos así como que colocando ese granito de arena porque es un Ujú. granito de arena. Porque lo digo, en estos días tuve un evento con mi hijo en Caracas y todo la publicidad pues era de marcas de alimentos ultraprocesados. Ultraprocesados. Totalmente. Entonces El kit de yo, regalo para los niños. entonces yo le decía a ella, o sea, imagínese a un señor de la grita que va a venir aquí a publicitar una zanahoria, una papa, una fresa, o sea, Ujú. estamos, digamos que tenemos una pelea contra un monstruo bastante grande que es la industria alimentaria, en donde hay personas, ingenieros químicos en alimentos, que Claro. hacen estratégicamente esos productos para que la gente lo quiera volver a comprar. Pero Ujú. entonces nosotros tenemos Claro. que, desde la parte nutricional y desde la parte emocional, empezar a enseñar desde
que están en el vientre materno desde que esa mamá sale embarazada, a cómo debe comer, a qué vamos a prestarle atención, Qué importante qué es ese lo tema que debe también. estar en la mesa, porque si un niño crece y tiene una pantalla y que ve lo primero en una pantalla, publicidad, ellos ni siquiera Ujú. saben qué van a comer, pero es un logo rojo, verde, amarillo, morado y Claro, está bonito y llama el la niño lo atención. quiere, el niño simplemente lo quiere, que allá adentro él no sabe. Ujú. Entonces, no es el uso, sino el abuso, vuelvo a decir. Entonces, que un niño me tenga chucherías de lunes a lunes. Por ejemplo, justamente ayer vi un niño de 7 años con 52 kilos, con insulina postprandial elevada, con glicemia ya Ay, también Dios mío, elevada. comenzando la vida. Entonces la mamá, yo le digo, ajá, ¿cómo ha sido esta evolución? Y me dice, yo le daba comida en casa y él salía y le decía al papá que seguía con hambre, y el papá iba y compraba. Y volvía a la merienda y compraba. Entonces, cuando evaluamos, en No, las meriendas todos los días hay Ujú. refrescos, hay chupetas, hay caramelos, hay pepitos, hay doritos. Y yo, ajá, ¿dónde están las frutas? ¿Dónde están los vegetales? claro. ¿Dónde están las cositas? Entonces, cuando empiezan a intervenir, lo primero que hacen es quitarle el arroz y la pasta. No funciona así, entonces pasan del extremo de comer todo ultra Todo, a comer Claro, 3 vegetales con un poquito de pollo y el niño está que ahorca a la mamá y al papá porque el cerebro, emocionalmente está súper mal claro, y está marcado, entra en está abstinencia. frustrado, tal cual. Ujú. Entonces es en sentarme claro. con la mamá y con el niño a decir, ya va. O sea, el problema no son los alimentos No, naturales, el problema es cómo venías comiendo y vamos a claro, empezar y lo importante es que tú no sientas hambre, porque un claro. muchacho con hambre se puede comer a la profesora de un malestar de rabia, Sí, sí, por literalmente. supuesto. Entonces son cosas que tenemos que cuidar y de verdad mi propósito, que fue cuando conocí a Mari, como que las dos hicimos clic, fue por eso, porque yo quiero enseñarle a las mamás sobre todo y a los niños a hacer estos temas educativos en escuela. Buscaremos la manera de buscar del material educativo sea lo más bonito y lo más didáctico Sí. para los Claro, niños, claro que sí porque se puede. estamos compitiendo contra estas empresas grandes que sí tienen toda la maquinaria publicitaria Ujú. y Sí, económica para poder entrarle a los niños. Y como te digo, las pantallas, usted ve a los niños que hacen, que juegan y demás, y lo primero que tienen en el fondo la persona que está transmitiendo es algún tipo de producto ultraprocesado. Entonces, mira, yo quiero el chocolate de Mr. Claro. Beast, yo quiero Ujú. el pepito de fulanito. Entonces ujú, los papás, ay, sí, el día que saca 20 el niño en el colegio, vamos a ir a comprarle la claro, por marca de supuesto. chocolate. Es Entonces son así. cositas que socialmente no vamos por buen camino. Entonces, poquito a poco, y así sea de acá, de San Cristóbal, de los pueblos, La Fría, Coloncito, Muquena, Sí, nos queremos también extender. queremos llegar a todos los pueblos, acá vecinos, Qué porque bueno. de a poquito podemos empezar Ujú. hasta llegar a Caracas y, no sé, Colombia, Ecuador, Panamá, Tenemos Perú. Por taller online supuesto. también, hemos Ay, qué diseñado bueno, eso es un taller importante que se saberlo. llama Hambre Emocional. ¿Hambre de Mm, qué? ¿Hambre de qué? Bueno, básicamente el tema es del hambre emocional, el título es ¿Hambre de qué? El vacío detrás del antojo. Bueno, definitivamente me encanta que ustedes estén comprometidas con este tema. Sé por otra parte que hay padres que han comenzado a generar conciencia Es correcto. y las fiestas, pues ya la fiesta de sus hijos no tienen ningún tipo de ese de alimento, tienen frutas, tienen compotas hechas en casa, tienen alimentos que no, nada de Ujú. refrescos, agua de té, que de verdad me llena de satisfacción porque yo digo, bueno, porque así pues están hablando el mismo Ujú. idioma, ¿no? Entonces, Claro, pero por supuesto Sí, por falta supuesto. demasiado. pero lo importante es empezar. Es correcto. Claro que sí. Bueno, espero poder asistir a uno de sus eventos, las estaré siguiendo. De igual manera nos pueden compartir sus redes sociales para que las personas que quieran comunicarse con ustedes para que realicen algún tipo de consulta, lo puedan hacer. Así es, Por supuesto que adelante. sí. Nutrición con sentido SC, Nutrisano y Sexistir SC. Las tres. De todas maneras, aquí abajo les vamos a Ujú. poner a ustedes las redes sociales para que puedan interactuar con ellas. Así Eran es. María del Mar y Daniela comprometidas con la alimentación, con el bienestar, no solamente de los niños, sino de todos, Así porque es. esto es un problema mundial y esto es un problema que atañe a
todas las partes y no Ujú. solamente a una clase, a todas las clases sociales. Así que el llamado a la conciencia y gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Recuerden suscribirse para que esta comunidad crezca y este tipo de conocimiento, de información, llegue al que lo necesita. Gracias por estar con Así nosotros. es. Hasta luego. Chao, chao.